En el fútbol, algunos jugadores son recordados por sus goles. Otros, por sus títulos. Pero hay una categoría especial. Aquellos que inspiraron a los que vinieron después. Enzo Francescoli fue de esos. ¿Sabías que hubo un mediapunta uruguayo que, con su elegancia y clase, marcó tan profundamente a Zinedine Zidane que el francés decidió llamar Enzo a su propio hijo? Él se llama Enzo Francescoli. Esta es una historia de fútbol arte, de inspiración silenciosa, de un legado que vive en los mejores del mundo, y de un nombre que, fuera de Sudamérica, casi nadie recuerda hoy. Porque mientras el mundo idolatraba a Maradona, Francescoli construía su leyenda en silencio. Con una elegancia que pocos igualaron. Con una visión de juego que Zidane, años después, trataría de imitar. Y con una humildad que lo mantuvo alejado de los focos. El príncipe no buscaba protagonismo. El príncipe solo jugaba. Y con cada pase, con cada control, con cada amague, escribía páginas de un fútbol que hoy, tristemente, muchos han olvidado. Enzo Francescoli Uriarte nació el 12 de noviembre de 1961 en Montevideo, Uruguay. Y desde muy joven, mostró que era diferente. No tenía la velocidad explosiva de otros. No era un portento físico. Pero tenía algo que no se enseña, una elegancia natural con el balón, una capacidad para entender el juego que solo los elegidos poseen. Comenzó su carrera en el Montevideo Wanderers, donde ya llamó la atención por su estilo refinado y su capacidad para jugar en espacios reducidos. Fue allí donde recibió su apodo inmortal, el Príncipe. El exjugador Aníbal Sciocca fue quien lo bautizó así, por su gracia y su forma aristocrática de entender el fútbol. Un detalle humano que lo define, Francescoli tenía la costumbre de mascar chicle durante los partidos. Un gesto que, lejos de ser una simple manía, reflejaba su personalidad relajada, su capacidad para jugar sin tensión, sin la presión que consumía a otros. En 1983, su vida cambió. Tras una destacada actuación en la Copa América que Uruguay ganó, River Plate pagó $310,000 por su fichaje. El príncipe cruzaba el Río de la Plata para convertirse en ídolo del club más grande de Argentina. Un detalle que pocos saben. En su primera temporada en River, no fue titular indiscutible. El equipo tuvo un rendimiento irregular, y Francescoli apenas mostró su mejor versión. Pero al año siguiente, todo cambió. Fue en River Plate donde Francescoli alcanzó la categoría de mito viviente. Entre 1983 y 1986, en su primera etapa en el club, disputó 113 partidos de liga y marcó 68 goles. Una barbaridad para un mediapunta. Fue el máximo goleador del campeonato argentino en 1984 y 1986. En 1984, fue elegido futbolista sudamericano del año por primera vez. Solo 10 años después, en 1995, volvería a ganarlo. Es el único jugador en la historia en ganar ese premio con una década de diferencia. En 1985-86, River Plate conquistó el título de liga, con Francescoli como máximo artillero, 25 goles. Inolvidable su gol de chilena en enero de 1986, una obra de arte que los hinchas millonarios aún recuerdan. Un dato que pocos conocen, en 1984 recibió una millonaria oferta del América de Cali, financiada presuntamente por el Cartel de Cali. Francescoli, fiel a River, la rechazó. Quería triunfar en River, declaró después. Luego llegó el salto a Europa. Primero al Racing París, 1986 a 1989, donde fue figura a pesar de los malos resultados del equipo. Luego al Olympique de Marsella, 1989 a 1990, donde conquistó la Ligue 1 y dejó una huella imborrable. Fue en Marsella, con 28 años, donde Francescoli inspiró a un joven Zinedine Zidane. Zizou, que entonces tenía 17 años y comenzaba su carrera en el Cannes, iba a verlo entrenar. En Francia no había muchos extranjeros, y cuando vino Enzo, un sudamericano, ya vimos que era otro fútbol. ¿Hacía cosas con el balón? Este es un mago, pensaba. Yo quería hacer lo mismo, confesaría años después Zidane. Pero lo más conmovedor de esta historia ocurrió años más tarde. Cuando Zidane ya era una estrella consagrada, en la Juventus, bautizó a su primogénito con el nombre de su ídolo, Enzo. El hijo de Zidane durmió durante años con la camiseta de Francescoli. El príncipe, sin saberlo, había construido un legado que trascendería generaciones. Tras un paso irregular por Italia, Cagliari y Torino, Francescoli, con 33 años,
decidió volver a River Plate en 1994. Pero aquí es donde la historia, en lugar de hundirse, alcanza un nuevo pico. La vuelta de Francescoli a River Plate fue un acontecimiento. La afición millonaria lo recibió con los brazos abiertos. Y el príncipe, lejos de ser una estrella en declive, lideró al equipo hacia una de sus épocas más gloriosas. En 1995, volvió a ser elegido futbolista sudamericano del año. Una década después de la primera vez. En 1996, River Plate conquistó la Copa Libertadores después de una década de sequía. Francescoli fue el capitán, el líder, el faro que guió a una generación de jóvenes talentos: Ortega, Almeida, Sorín, Crespo, Gallardo. Ese mismo año, River disputó la Copa Intercontinental contra la Juventus de Turín. Enfrente, Zinedine Zidane. El ídolo contra su admirador más famoso. El partido fue durísimo. La Juventus ganó 1-0. Pero al final, Francescoli le regaló su camiseta a Zidane. Fue para mi hijo Enzo, confesaría Sisau después. Duerme con ella. En 1997, River ganó la Supercopa Sudamericana, el último gran título de Francescoli como jugador. Pero el príncipe ya sentía que su cuerpo no daba para más. El estrés, la presión, las lesiones, el fútbol le pasaba factura. Zidane, siempre agradecido, nunca dejó de reconocerlo. Cuando vi jugar a Francescoli, fue el jugador que yo quería ser, declaró en múltiples ocasiones. Mi ídolo. ¿Y qué hacía Francescoli mientras Zidane ganaba títulos y se convertía en leyenda? Él, con su humildad característica, respondía con sencillez: si Zidane aprendió algo de mí, me enorgullece, pero él lo mejoró muchísimo también. Pero aquí es donde empieza lo más difícil. Porque mientras el mundo recuerda a Zidane, a Maradona, a Pelé, ¿quién recuerda hoy a Francescoli? El príncipe no buscaba la fama. No daba entrevistas polémicas. No protagonizaba portadas. Y por eso, cuando se retiró en 1997, su nombre comenzó a desaparecer de las conversaciones. En Uruguay, paradójicamente, nunca fue del todo valorado. A pesar de haber ganado 3 Copas Américas, 1983, 1987, 1995, y haber sido el capitán de una generación histórica, muchos uruguayos no lo reconocieron como merecía. La prensa europea, por su parte, se concentró en otras figuras. Francescoli no jugó en los clubes más mediáticos. No ganó la Champions League. No disputó finales de Mundial. Uruguay cayó en octavos en 1986 y 1990. Pero su calidad era indiscutible. Sir Alex Ferguson, entrenador de Escocia en el Mundial de 1986, lo sufrió en carne propia. Su asistente, Craig Brown, declaró: Francescoli ofreció la mejor actuación individual que he visto nunca. Se enfrentó solo a nuestra defensa y nos eliminó. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre fue quedando relegado. Las nuevas generaciones de aficionados, especialmente fuera de Sudamérica, apenas conocen su legado. Mientras otros ídolos del pasado siguen siendo mencionados en los debates sobre los mejores de la historia, el príncipe es, para muchos, un desconocido. El propio Zidane, en 2021, volvió a reivindicarlo: siempre estoy en contacto con Enzo Francescoli, fue, es y será mi gran ídolo. Pero esas declaraciones, por más emotivas que sean, no logran devolverlo al lugar que merece en la memoria colectiva del fútbol. A partir de ahí, Francescoli no volvió a las canchas, pero su legado siguió vivo. Hoy, el príncipe es director deportivo de River Plate. Desde las gradas del Estadio Monumental, sigue siendo parte del club que lo vio brillar. Los hinchas lo adoran, lo reconocen, lo ovacionan cada vez que aparece en la pantalla gigante. Su influencia en el fútbol sudamericano es incalculable. Zidane no fue el único al que inspiró. Toda una generación de jugadores argentinos y uruguayos crecieron queriendo ser como él. Sin embargo, su nombre sigue sin estar en las quinielas de los grandes debates futbolísticos. Cuando se habla de los mejores mediapuntas de la historia, pocos lo mencionan. Cuando se enumeran los ídolos sudamericanos, suele quedar fuera del top 10. ¿Injusticia? Quizás. Pero Francescoli, fiel a su estilo, nunca se quejó. Nunca reclamó. En 2004, Pelé lo incluyó en la FIFA 100, la lista de los 125 mejores futbolistas vivos. Fue el único uruguayo en esa lista. La IFS lo posicionó como el 24º mejor futbolista sudamericano del siglo XX. Son reconocimientos, sí, pero no suficientes para un jugador que, para Zinedine Zidane,
Fue el mago, el ídolo, el que quería imitar. Hoy, con 64 años, Francescoli vive alejado de los focos. No protagoniza polémicas. No busca titulares. Solo sigue vinculado al fútbol desde la gestión, con la misma elegancia con la que jugaba. Pero el legado de Francescoli está más vivo que nunca en quienes lo admiraron. 3 Copas América como capitán de Uruguay, 1983, 1987, 1995. 2 veces futbolista sudamericano del año, 1984 y 1995. Máximo goleador extranjero de River Plate, 115 goles en 197 partidos. FIFA 100, el único uruguayo en la lista. 5 títulos de liga con River Plate en sus 2 etapas. Copa Libertadores 1996 y Supercopa Sudamericana 1997 como capitán. 73 partidos y 17 goles con la selección uruguaya. Su estilo, su forma de entender el fútbol, ha sido reconocida por los más grandes. Zidane lo definió como un mago. Craig Brown, asistente de Ferguson, dijo que su actuación en el Mundial 86 fue la mejor que he visto nunca. Sin embargo, fuera de Sudamérica, su nombre sigue siendo poco recordado. ¿Por qué? Quizás porque Francescoli nunca quiso ser el centro de atención. Quizás porque su elegancia, su sutileza, no era tan mediática como la explosividad de otros. O quizás porque, simplemente, el fútbol moderno ha olvidado a quienes no jugaron en los clubes más grandes de Europa. Pero para los que lo vieron, para los que lo recuerdan, el príncipe sigue siendo, como dijo Zidane, el ídolo. En 2015, fue incluido en el Salón de la Fama del Cagliari. En 2025, AIPS América publicó un artículo titulado La pelota sueña con Francescoli, reivindicando su figura y su legado. El fútbol no lo ha olvidado del todo. Pero quizás deberíamos hablar más de él. Porque si Zidane, uno de los mejores de la historia, dice que Francescoli fue su ídolo, quizás deberíamos prestar atención. Porque en el fútbol, como en la vida, no todos los que dejan huellas son recordados. Enzo Francescoli fue un jugador diferente. No por sus goles, no por sus títulos, sino por su estilo. Por su elegancia. Por su capacidad de hacer que el fútbol pareciera fácil, natural, hermoso. Zidane lo reconoció. Los hinchas de River lo adoran. Pero fuera de esos círculos, su nombre se ha desdibujado. Sin embargo, el legado no se mide en popularidad. Se mide en influencia. Y Francescoli influyó en uno de los mejores jugadores de la historia. Zidane no solo aprendió de él. Le puso su nombre a su hijo. Durmió con su camiseta. Esa es la verdadera grandeza. No las portadas, no los contratos millonarios. Sino la capacidad de inspirar a quien, años después, inspiraría a millones. El príncipe no necesitaba ser famoso. Solo necesitaba jugar. Y jugó como pocos. Por eso, cuando la prensa europea lo ignora, cuando las nuevas generaciones no saben quién fue, los que lo vieron saben la verdad. Francescoli no fue solo un gran jugador. Fue un artista. Y los artistas, a veces, solo son comprendidos por quienes entienden el arte. En una entrevista, Francescoli sentenció, lo más importante del fútbol no es el gol, sino la acción previa al gol. Esa frase resume su filosofía. El fútbol no es solo resultado. Es creación. Es magia. Es ese instante, ese segundo, en que un pase, un amague, un control, abre el camino hacia la gloria. Él vivía para esa acción previa. Para construir, no solo para destruir. Y quizás por eso, porque su grandeza no se medía en cifras frías, el tiempo lo ha tratado con indiferencia. Pero quienes entienden el fútbol, quienes han visto su esencia, saben que Francescoli fue único. Por eso, recordarlo no es un acto de nostalgia. Es un acto de justicia. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que hay legados que no entienden de portadas, sino de inspiración real. Suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Enzo Francescoli merece ser considerado entre los grandes mediapuntas de la historia? ¿Por qué crees que su nombre ha quedado tan olvidado fuera de Sudamérica? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Francescoli, no es solo una historia de fútbol. Es la historia de cómo un hombre puede inspirar a un genio, y aún así, permanecer en las sombras. Nos vemos en el próximo video. Chao.